En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Mónica Martínez Sabriego y a todos los organizadores de este congreso que me hayan invitado a participar en él y sobre todo que me permitan hacer esta sesión plenaria que utilizo para presentar un libro que acabo de sacar el pasado mes de diciembre, que se titula Entender el Quijote y disfrutarlo. En esta obra lo que hago es, a la luz de todos los estudios de Jesús Maestro sobre el Quijote, a partir de la teoría literaria construida por Jesús Maestro, la crítica de la razón literaria e, insisto, de todos sus trabajos sobre el Quijote, a la luz de estos contenidos teóricos y de estas interpretaciones literarias, lo que hago es leer el Quijote y seguir, continuar el trabajo de Jesús Maestro, es decir, ir interrogándonos sobre cada uno de los pasajes del Quijote, interrogarte, no dejar pasar ni un solo pasaje sin cuestionarte qué es lo que está sucediendo allí, qué contenidos críticos, qué estrategias narratológicas, o sea, qué está pasando en cada momento. Pero aquí, ciñéndonos a ese dictum de Baltasar Gracián, según el cual quien no entiende no atiende, quien no entiende no atiende, no es al revés, es así, significa esto que si tú no dispones de unos conocimientos teóricos y de una que te permitan analizar la literatura de forma competente, si tú no entiendes de ese algo, no vas a atender a lo que allí sucede. Entonces resulta que el Quijote se ha atendido según los principios y los trabajos interpretativos, según lo que ha entendido cada autor a lo largo o cada crítico a lo largo de estos años, es decir, quiero decir, desde su publicación hasta nuestros días. Así entendían los críticos de literatura y así entendían de novelas, así atendían al Quijote. ¿Qué sucede con el caso de Maestro? Sucede que Maestro, la crítica de la razón literaria, es el trabajo de interpretación crítica literaria más potente de que disponemos hoy en día. Es decir, la culminación de los estudios críticos, de la historiografía crítica de nuestra literatura, tiene como punto más álgido, como mayor realización en potencia, en amplitud de sus trabajos y de sus estudios, la crítica de la razón literaria. Y este entender de literatura nos permite atender de forma muy competente a aquello que se da en el Quijote. Y ahora vuelvo a lo que es nuestra aportación. A la luz de este entendimiento hemos atendido a todos los pasajes singulares del Quijote. Entonces, en este libro, Entender el Quijote y disfrutarlo, hacemos lo que acabo de decir, es decir, leer el Quijote atendiendo de forma competente, porque entendemos del Quijote, entendemos de forma también competente a la luz o como resultado de haber estudiado y atendido a las obras de Jesús Maestro. De tal forma que el atender con esa competencia nos permite advertir lo que sucede en el Quijote, y al advertir lo que sucede en el Quijote, es, además de la formación, de la instrucción que te procura, de las herramientas críticas que el Quijote nos da para enfrentarnos a la realidad política de nuestro siglo, política y antropológica, etológica, etc. Es decir, las herramientas críticas que el Quijote nos proporciona, ese racionalismo crítico objetivado por Cervantes en el Quijote, nos resulta de grandísima utilidad para emprender los análisis críticos de nuestra realidad. Fundamentalmente esto. Bien, esto es lo que esto es a lo que tú puedes atender si entiendes bien lo que sucede allí. Y ese atender te procura ese conocimiento que nosotros vinculamos con el placer, ese placer lector que tanto se promociona o se exige, muchas veces, vamos a decirlo así, en la mayoría de las veces, vamos a decirlo así, se vincula al sentimiento. Es decir, tú sientes y te diviertes leyendo y entonces, pues bueno, pues muy bien. Ahora, pocas veces se asocia el divertirte con el conocimiento adquirido. Y lo que sostengo yo aquí es que el conocimiento o el racionalismo crítico objetivado por Cervantes en el Quijote y todas las estrategias narrativas que construye para desarrollar esos contenidos críticos son admirables. Son tan admirables que te causan placer. Conste aquí que el placer no se puede decir de forma unívoca, es decir, cada uno siente placer a su manera y con las motivaciones que sean. Soy consciente de ello. Ahora bien, lo que no quita es que cuando atiendes al racionalismo crítico de Cervantes,
aquello es un espectáculo. Aquello es realmente, dice la genialidad de este autor y la genialidad del Quijote. Y aquello, si vosotros no queréis admitir lo del disfrutar, aquello sí que al menos es admirable. Y si no admitís lo del admirable, ni admitís lo del disfrutar, ponedle lo que queráis. Pero aquello es causa realmente de sorpresa o de distinción respecto de lo demás. Vamos a dejarlo así y aquí sí que estaremos o deberíamos estar todos de acuerdo. Bien, dicho esto, hoy voy a hacer alusión simplemente a algunos críticos prestigiosos muy rápidamente, porque entiendo que a pesar de la autoridad de muchos de estos individuos y de los cargos pues muy señalados y muy dignos, etcétera, que ocupan, realmente cuando tratan del Quijote y hablan sobre el Quijote, yo creo que no están atendiendo a lo que realmente sucede allí. No están atendiendo a lo que realmente... Y esto sucede porque normalmente los colegas no te leen. Esto Maestro lo repite muchas veces, y es verdad, los colegas no te leen, pero no solo no te leen, sino que en la cabeza de tus colegas tú puedes estar haciendo algunas barbaridades, o diciendo barbaridades, o promocionando no sé qué cosas creen ellos que tú haces en clase. Es decir, lo que nosotros hacemos en clase es una cosa, lo que los colegas creen que hacemos y se figuran que hacemos y se figuran que somos es otra. Y esto puede llegar a unas cotas muy... Este desajuste puede tener unos límites muy peligrosos, ¿no? Como que te expulsen de la universidad, por ejemplo. Es decir, lo que sucede en la cabeza de nuestros colegas respecto de lo que nosotros hacemos, la distancia es abismal. Bien, sucede que los colegas no te leen. Es así, no te leen. Digo esto porque los individuos a los que me voy a referir ahora muy brevemente, aparte simplemente de forma anecdótica, porque lo que vamos a hacer ahora es examinar unos asuntos sobre la locura del Quijote. Ahora bien, quiero partir de unas figuras que no han leído la crítica de la razón literaria. Es así, los colegas no te leen, porque si los colegas te leyesen y advirtiesen que el racionalismo crítico que tú estás desarrollando aquí es más fuerte que el suyo, bueno, deberían cuando menos replantearse pues lo que dicen, o no, porque uno puede prescindir de cualquier cosa y seguir su camino. Da igual, no se trata aquí de convencer a nadie, se trata de poner de relieve que hay un racionalismo crítico sobre el Quijote, un entendimiento del Quijote que es más poderoso que otros entendimientos del Quijote. Porque desde estas premisas puedes explicar lo demás, mientras que los demás desde sus premisas no pueden explicarte a ti. Esta es la diferencia, una teoría literaria es más fuerte que otra precisamente por esto. Esta teoría desde sus principios y con sus desarrollos puede explicar dónde te encuentras tú y cuáles son tus limitaciones. Pero esta otra teoría, desde sus desarrollos, no puede hacer lo mismo con la otra. Diremos, por tanto, que esta teoría es más fuerte que la otra. Estos no son términos subjetivos, no es una cuestión esta de impresión, no, objetivamente. Hay teorías e interpretaciones más fuertes que otras, esto es así. Bien, venga, y ahora si está hecha esta segunda introducción, vamos directamente con estos individuos y luego ya pasamos a analizar un aspecto de la locura del Quijote, que es lo que me interesa plantear hoy aquí. Vamos a ello. Insisto en que llama la atención que determinadas figuras digan lo que dicen sobre el Quijote. No sé, por ejemplo, alguien que se ha significado tanto y de tanta validez y reconocimiento y autoridad como Francisco Rico, pues decía que el Quijote habría que volver a leerlo con sencillez, como lo que es, un libro divertido. Bueno, el profesor Rico, usaba tanto de la butad, de las hipérboles, de esas exageraciones para simplemente epatar a tu auditorio, que llega un momento en que uno ya no sabe si hablaba en serio, si en broma, si no. Es decir, si era torpeza, si era ironía. Es decir, bueno, porque cuando abusas mucho de un recurso, pues finalmente ya no sabes a qué tenerte. Entonces, un libro divertido. Lo ha repetido Rico esto en muchas ocasiones y lo ha subrayado y explicado en algunas conferencias públicas, incluso riéndose al leer el pasaje de Maritornes. Pero al leer el pasaje de Maritornes tú te puedes reír, pero la risa, como leemos también en la crítica de la razón literaria a propósito de las distintas formas de la materia cómica, es la expresión orgánica de la experiencia cómica. O sea, hay una motivación cómica que te causa una reacción orgánica, y esa reacción orgánica es la risa. Pero la risa, igual que hablábamos antes de divertirte, uno se puede reír o le puede causar risa cualquier cosa. Entonces tú te ríes del episodio de Maritornes,
Maritornes, pues a mí no me parece risible un episodio que provoque a risa. Bueno, y a otros se le parecerá que queda en la mitad. No es este un argumento. Y aparte, y esto Maestro lo ha señalado también, el Quijote no es un libro en el que te rías mucho. Hay personajes que se ríen de los demás, pero tú reírte del Quijote, insisto, uno se puede partir de risa desde el principio al final, dependiendo de su condición, es decir, de lo proclive que sea, ¿verdad?, a reaccionar orgánicamente según qué estímulos. Bien, muy bien, pero es la figura de la materia cómica que más se estira en el Quijote es la ironía, no es el humor, por ejemplo, que es cuando uno explota la materia cómica a propósito de sus propias experiencias. El intérprete es el sujeto de la materia cómica, es también su intérprete. Bien, pues no hay humor en el Quijote. Quiere decir que reírte del Quijote, bueno, muy bien. Ahora, en el episodio, por ejemplo, de Maritornes, que tanta gracia le hacía al profesor Rico, ahí Maritornes entra en un aposento en el que se tiene que acostar con otro hombre, pero coincide, también está Don Quijote, y entonces se cree ya que es el hombre con el que debía acostarse, y ahí se produce una escena, bueno, que te puede mover a risa o no, o dejarte impávido. Ahora bien, es más curioso en ese episodio fijarte en que en aquel momento el narrador dice que Don Quijote la pintó en su imaginación, etcétera, etcétera, que es lo mismo que Don Quijote hace cuando habla de Dulcinea. Píntola en mi imaginación como la deseo, así en la dignidad, como tal, tal, tal. Y es lo mismo que hace Garcilaso y hace la poesía garcilasista, pintar en su imaginación, cortar a su medida a las mujeres de verdad. Tiene un referente real, Isabel de Freire, y luego él la corta según lo que él quiere ver en ella. Este modo de operar de los poetas, Cervantes lo explota con Don Quijote, cuando le dice a Don Quijote que él por lo que yo quiero Dulcinea tanto vale como la más alta princesa del mundo, así, píntola en mi imaginación como la deseo, etc. Es decir, yo hago de ella lo que yo quiera. Y luego resulta que a Maritornes también la pinta en su imaginación. Luego ahí, fijaos, ahí está el contenido crítico del idealismo. Entonces, ¿qué tenemos en ese episodio? Pues tú ves a Maritornes que se lía con Don Quijote en lugar de liarse con el otro hombre, y hay ahí un enredo, y te ríes de ese enredo. Esta es una posible aproximación a este episodio. Pero luego está captar que la crítica, que está utilizando Cervantes los mismos términos que le hará utilizar a Don Quijote para referirse a Dulcinea, que son los mismos términos que los poetas utilizan para idealizar a sus damas. Y ahí, en ese ridículo que es vincular a Maritornes, que ya vemos cómo es físicamente, porque es más virtuosa que otros personajes, pero físicamente vemos cómo es, claro, ahí está la parodia del idealismo. Entonces es mucho más interesante atender a esa parodia del idealismo si tú entiendes que en el Quijote se produce esa crítica, y advertir aquello y admirarte del ingenio crítico, constructivo, narrativo de Cervantes. Reivindicamos esto como un valor mucho más estimable que la simple expresión de la risa. Bien, son muchos los de la risa de Don Quijote, son muchos, esto me ahorro. Antonio Vilanova con lo del erasmismo, no hay ningún erasmismo en Don Quijote. Bien, el idealismo, Santiago Muñoz Machado, precisamente Santiago Muñoz Machado, defendiendo el idealismo del Quijote, cuando el idealismo del Quijote se critica, ¿no? Dice Machado: a mí, de una manera ya personal, me gusta ser idealista, me gusta soñar, tener proyectos. Esto ya lo hemos explicado en algún vídeo que hemos dedicado al Quijote. Es que el problema no está en soñar, el problema está en no ser consciente de los pasos que hay que dar desde tu realidad material objetiva para lograr aquello que pretendes. Tú puedes soñar, pero luego si desatiendes al orden operatorio actual en el que te inscribes y desatiendes a los pasos que hay, entonces eres idealista. Es decir, no es idealista el que sueña, materialista el que no sueña. O sea, esta es una dicotomía muy, muy pobre, y aparte no es operatoria, no sirve para explicarlo. El materialista, precisamente, el idealista deja de ser idealista cuando es consciente de la realidad, tiene un sueño y sabe que para lograr ese sueño tienes que pasar por estas penalidades, sufrimientos, etc. Entonces, el idealista deja de ser idealista. El materialista también sueña. Esa es la diferencia. Pero bueno, todo esto, sobre esta pista, todo esto está trabajado en la crítica de la razón literaria. Entonces, si los colegas no nos leemos, no nos enteramos de lo que dicen los demás.
Bueno, esto sigue mucho. Javier Cercas es un autor y ahora académico al que yo dediqué en su tiempo pues, mi tesis doctoral, etcétera, a analizar su teoría literaria y los ejercicios de crítica literaria y la filosofía que destilan sus obras teóricas y críticas. Y bueno, lo hice críticamente. Y hay algo que desde entonces ya decía y que lo sigue manteniendo hoy en día, que es lo siguiente. Don Quijote está como una chota, como una cabra, está loco de atar, debería estar en un sanatorio, pero al mismo tiempo es el hombre más sabio del mundo. Luego dice Cercas que a esto le llama este contenido esencial del Quijote, que una cosa pueda ser una cosa y la contraria. Cercas lo define como ironía. Bueno, nosotros que una cosa sea una cosa y la contraria la podemos definir como un oxímoron, pero no como ironía. Ironía es la distancia que se da entre el sentido literal y el sentido intencional. Eso es la ironía, la diferencia, la distancia, la inadecuación entre el sentido literal, aquello que dices, y el sentido intencional, aquello que pretendes decir. Pero eso no es que una cosa sea una cosa y la contraria. Entonces, para entendernos hay que definir ironía. Bien, pero luego está la idea de que Don Quijote es un loco de remate, está como una chota, hay que meterlo en un sanatorio, y es el hombre más sabio del mundo. Bueno, aquí la dicotomía no está clara, porque la locura no tiene tanto que ver con el ser un sabio o ser un ignorante. La locura es la contrafigura de la cordura. Luego, tampoco está muy bien establecido esa adversativa, pero es el hombre más sabio del mundo. No tiene nada que ver. Bueno, no está tan clara una cosa con la otra. Bien, en definitiva, lo que quiero decir con todo esto, dos cosas. En primer lugar, que los colegas no nos leemos, que lo que tú puedas hacer en la mente de los demás, lo que cada uno hace puede tener unas morfologías y unos contenidos realmente atroces. Que no nos leemos y que por tanto no nos enteramos de ese racionalismo crítico que pueda estar dándose en nuestro siglo, en nuestro presente, y que es superior a las herramientas de que nosotros disponemos. Bueno, pues allá tú, persevera en lo tuyo. Pero esto, no leer, hace que todos aquellos que no hayan entrado en contacto con los trabajos de maestro no puedan explicar la locura del Quijote con la competencia que se hace en la crítica de la razón literaria. Entonces, sobre esta cuestión del Quijote, de la locura del Quijote, son muchos los que la defienden, son muchos los que la reducen a dos o tres notas. Son muchos los que dicen que es una bendita locura, ¿no? Y que todos deberíamos ser Quijotes y todos deberíamos tener ese punto rompedor, disruptivo, que nos procura la locura. Cuando la locura en la literatura es una locura de diseño. En la literatura, esto lo dice Maestro, en la literatura hay locos, en la vida real hay enfermos mentales. Y no es lo mismo. La locura solo fascina y solo nos parece atractiva cuando es una locura de diseño. Del mismo modo que los grandes asesinos y dictadores, etcétera, cuando pasan al cine, a las series o mismo a la literatura, se hacen agradables para el lector. Esto le pasó a Roa Bastos con Yo el Supremo y lo que pasa con las novelas de dictadores. Esto ha pasado con la serie sobre Pablo Escobar, tanto Narcos como la otra, la colombiana. El rey del mal, ahora no me acuerdo correctamente del crimen. El Pablo Escobar de las películas y tal le cae bien a la gente y le parece un personaje próximo, y se divierte y quiere que se escape y que venza en todos los crímenes que comete. Bueno, porque la literatura opera de este modo. Ahora bien, confundir una cosa con la otra, y hay una patología. Los locos de diseño literario son una cosa y la enfermedad mental es otra cosa distinta. Entonces, pero bueno, esto no se tiene en cuenta y no se analiza la locura desde el punto de vista narrativo, que yo creo que es la clave para entender el caso de la locura de Don Quijote. Don Quijote no presenta un cuadro clínico, sino un cuadro narrativo. Vamos a ver esta cuestión, ponemos un ejemplo y con esto concluimos la sesión. A propósito de esto último, diremos que los psicólogos y psiquiatras que se han metido a examinar la locura de Don Quijote se han quedado cortos o han hecho trampas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Quijote, puesto que es un cuadro narrativo y no es un cuadro clínico, si tú lo examinas desde la ciencia psiquiátrica o desde la ciencia psicológica, vas a pretender explicar la locura de Don Quijote desde los contenidos propios de tu gremio. Pero claro, como no es un cuadro clínico, ¿qué te va a suceder? Va a suceder que vas a tener que forzar el Quijote para que se pliegue a tus argumentos, o vas a tener que prescindir de aquellos episodios o de aquellas escenas que son inconvenientes para que tú puedas sostener
tu análisis o tu diagnóstico del Quijote. Siempre vas a tener que hacer o las dos cosas o una de estas dos. Forzar los pasajes del Quijote para que se plieguen a la teoría que tú sostienes, o prescindir de los pasajes que son inconvenientes para la teoría que tú sostienes. Siempre acaban, insisto, quienes van al Quijote a partir de un gremio, acaban siempre incurriendo en alguno de estos dos comportamientos. Bien, y ahora vamos ya directamente a la locura del Quijote para ver una escena que es la que queremos analizar. El Quijote, vamos a ver por qué no se puede hacer este diagnóstico. Vais a ver, el Quijote está rematadamente loco. Y tenemos muchos episodios que así nos lo muestran. Desde del poco dormir y mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio, capítulo 1 de la primera parte, está loco, así, loco, remate, y el 74º de la segunda. Yo tengo juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me puso mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de caballerías. O sea, yo tengo juicio libre y claro y se volvió loco como una chota. Empezamos así y acabamos así. Y luego tenemos episodios como el de aprieta caballero la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra, del caballero de la Blanca Luna. Claro, decirle al caballero de la Blanca Luna que te clave la lanza y que te mate, porque no quieres decir que Dulcinea no es la mujer más bella del mundo, etc. Pero si tú, en el capítulo 9 de la segunda parte, le has reconocido a Sancho que Dulcinea no existe, que te la has imaginado. Ven acá, hereje, no te he dicho 1000 veces que en todos los días de mi vida no he visto a la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, etcétera, etcétera. O sea, morir por alguien que no has visto, que te has inventado, y decirle al caballero que te mate por esto es tremenda locura. Por tanto, hay episodios que nos lo muestran, que está tremendamente loco. Hay episodios que nos muestran que está jugando. Estos los tomo también de la crítica de la razón literaria, Maestro los ha señalado con mucho acierto, mucho tino. Dice, en el 31º de la segunda, en el Palacio de los Duques, dice lo siguiente: aquel fue el primer día que de todo en todo conoció y creyó ser caballero andante verdadero y no fantástico. O sea, hasta ese día no se lo había creído. Hasta ese día había jugado a ser el loco, a creerse caballero. Pero ese día fue el primero que creyó que era caballero de verdad. Luego, los demás no lo creyó. Luego, allí no hay locura, hay juego. Es un ludismo, no una ludopatía. Es distinto. O bien, el pasaje genial en este del 25º de la primera, en el que Don Quijote le dice a Sancho que le tiene que llevar una carta, mandar una carta a Dulcinea, que le esperará la respuesta. Si Dulcinea corresponde a sus requerimientos, sanará de su locura. Dice, y si Dulcinea me rechaza, entonces seré loco de veras, dice. Es decir, que ahora no lo soy. Pero lo dice así, literalmente. Loco soy, y loco de estar hasta que tú vuelvas con la respuesta. Como que loco soy, loco de estar hasta que... O sea, la locura aquí, Don Quijote la maneja a voluntad. Y si fuere tal cual a mi fe se le debe, acabarse a mi sandez y mi penitencia. O sea, yo estoy loco, pero si me corresponde Dulcinea, vale, entonces en ese punto se acabará mi locura. ¿Pero qué es esto? Esto es una locura a voluntad, a capricho. Y si fuere lo contrario, seré loco de veras. Luego, ¿qué soy ahora? Pues ahora soy un loco falso, ¿no? Soy un loco a discreción, soy un loco a voluntad. Bien, todos estos episodios nos informan de que la locura de Don Quijote es un asunto lúdico, es una licencia que se toma para vivir la vida como él quiere. Bien, vamos a pasar a otro punto de este contexto de la locura para ir al episodio que quiero señalar. Todos los personajes que entran, casi todos los personajes que entran en contacto con Don Quijote se cuestionan si Don Quijote está loco o no. Los caminantes piensan que Don Quijote sí está loco. No le parece loco al cura y al barbero en unos determinados momentos, en otros sí. Don Diego de Miranda y su hijo Lorenzo no saben al final qué pensar, puesto que está loco en unas cosas, en otras no. Don Juan y Don Jerónimo, tras haber conocido a Don Quijote, también indagan sobre la condición de la locura de Don Quijote. Vivaldos quiere indagar también el género de locura que... Los personajes se encuentran a Don Quijote y tratan de discriminar si está loco o no. Y nosotros, lectores, cuando nos ponemos a discriminar si Don Quijote está loco o no, estamos haciendo lo mismo que hacen los caminantes, Don Diego de Miranda, su hijo Lorenzo, el cura, el barbero, Vivaldos, Don Juan, Don Jerónimo. Nos sumamos a la lista de personajes que tratan de discriminar si está loco o no. Pero es que esta no es una cuestión a dirimir, no es una cuestión a dirimir. Está en unos episodios completamente locos, en otro no lo está, en otro lo está solamente en algunos asuntos. Es decir, lo que hay que preguntarse es por los usos. Ahora bien, los usos me refiero, ¿qué está haciendo Cervantes de Don Quijote aquí? ¿Para qué lo quiere loco?
¿Qué está haciendo Cervantes con Don Quijote aquí? ¿Por qué ahora lo quiere cuerdo? ¿Por qué está planteando Cervantes tantas averiguaciones e indagaciones? Y eso son trampas, son recursos, fundamentalmente, adelantamos la conclusión, para eximirse de la responsabilidad por los contenidos críticos objetivados en el Quijote. Quien quiera dirimir si Don Quijote está loco o no, no sacará nada en claro, de forma que no le podrás hacer nada a Cervantes por haber objetivado en el Quijote, insisto, los contenidos críticos que este ha objetivado en el Quijote. No lo podrás hacer. Esta es la función narrativa de toda esta locura. Por tanto, esta complejidad y cruces de locuras, no locuras, etcétera, no tiene más sentido que disolver la voz de Cervantes, extraviar la voz de Cervantes, que el inquisidor, es decir, el que pregunta, el quien quiere, no sepa adjudicarle a quién adjudicarle aquello que se dice o aquello que se hace. Bien, esta es la función, pero es una función que no podemos, insisto, dirimir en un sentido de loco o no loco, o un loco que está loco de atar, pero es el más sabio y tal. No. Son distintos usos de la locura, distintas estrategias narrativas. Esto no es un cuadro clínico, esto es un cuadro narrativo con la finalidad de eximir a Cervantes de la responsabilidad por haber objetivado en el Quijote los contenidos críticos que en el Quijote se objetivan. Fijaos que si vais leyendo, porque claro, hay que leer con atención. Yo lo que he hecho en este libro, en entender el Quijote y disfrutarlo, es ir a los pasajes, proporcionar al lector un gran número de pasajes. Por ejemplo, las ventas. Claro, tú lees el Quijote, anota cada vez que habla de una venta, a ver qué pasa, a ver cómo se relaciona las ventas con la locura. Claro, y tú adviertes lo siguiente, y tomo aquí algunos casos. El narrador dice que a Don Quijote le pareció que la venta era castillo, al principio. Esto sigue un orden cronológico. Luego tenemos, Don Quijote se corrige y admite que la venta que parecía un buen castillo no era castillo sino venta. En otra ocasión, Don Quijote afirma que la venta no es venta, sino uno de los mejores castillos de la provincia. Otra, Don Quijote llega a una venta y la venta le parece venta. Bueno, menos mal. Pero luego Don Quijote confunde las aceñas con los castillos. O sea, la venta era venta, pero ahora las aceñas son castillos. Bien. En otra, la venta es venta, pero el narrador dice que lo es así porque se lo parece a Don Quijote. O sea, podría no serlo. En otra ocasión, Don Quijote entiende que el mesón es mesón y no castillo. Bien, si vosotros, cada vez que aparece venta, aceña, castillo, etc., anotáis y veis cómo lo considera Don Quijote, intentáis trazar un sentido de todo esto, veréis que hay locura, no locura, 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 no locura, no locura, locura. Es decir, y entonces, ¿cómo concluir? Pues no concluyes en nada. La conclusión aquí es que el Cervantes está enmarañando, está liando todo esto con una voluntad muy clara, que insisto, es la que nosotros sostenemos, que es la que acabamos de decir. Por tanto, no se puede resolver esto de ninguna manera y no se puede tratar clínicamente. Bien. Dicho esto, porque está loco, no está loco en unas cosas, no está loco en otras, las ventas son ventas, ahora son castillos, ahora son otra cosa, son mesones, las aceñas son castillos, ahora sí, ahora no, ahora porque lo dice este, ahora lo dice el otro. Toda esta confusión tiene su punto último, culminante, en el episodio de la muerte de Don Quijote. Entonces vamos a ver este episodio de la muerte de Don Quijote. Vamos a ir rápido. Porque tiene una gran... se prepara a lo largo de muchos capítulos y por tanto... Vamos a ver, vamos directo a la cosa del dormir, ¿no? Aquí la clave está en que Don Quijote aquí sufre unas fiebres que lo dejan en cama y duerme 6 horas. Y al cabo se levanta y dice, ya no estoy loco, estoy cuerdo. O sea, que sana porque ha dormido. Bien, Don Quijote no duerme. Es verdad, no duerme y entendemos, por tanto, que el dormir le pueda curar. Desde el capítulo 1 se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbo en turbio. Luego, cuando a Sancho le dice en muchas ocasiones, tú naciste para dormir, haz lo que quieres, duerme tú, a mí no me hace falta dormir. Esto lo dice en el 20º de la primera, en el 68º de la segunda, lo repite, duerme tú, Sancho, que naciste para dormir, que yo nací para velar, etc. O sea, Don Quijote desprecia el sueño. Bien. Pero son muchos los pasajes en los que Don Quijote duerme, y nos lo refieren muy distintos personajes, ¿no? Y a todo esto dormía Don Quijote y fueron de parecer no despertarle porque más provecho le haría por entonces el dormir que el comer. Bien, os los ahorro. Hay muchos episodios. Todos estos episodios los tenéis en Entender el Quijote y disfrutarlo. Esto es lo que os proporciono. Muchos pasajes para poder sostener las ideas que sostenemos sobre el Quijote. Entonces, Don Quijote, hay muchos pasajes en los que duerme y ese dormir no le procura ningún beneficio. Incluso hay pasajes en el que se alude al sueño profundo de Don Quijote, y ese sueño profundo de Don Quijote no le procura a Don Quijote ningún beneficio.
Pues bien, todo ese beneficio que no le causan todas esas horas de sueño, se lo causan esas 6 horas del capítulo 74 de la segunda. Leo: rogó Don Quijote que le dejasen solo porque quería dormir un poco. Hiciéronlo así y durmió de un tirón, como dicen, más de 6 horas. Y ahora cuidado, porque el narrador siempre es un mentiroso. Esto ya lo hemos analizado en algún otro vídeo y es una de las teorías también fundamentales de la crítica de la razón literaria. El narrador, transductor, dice una cosa y lo que sucede es otra. Este hombre miente más que habla. Esto Maestro lo ha señalado en muchas ocasiones. Entonces, dice el narrador aquí: tanto durmió que pensaron el alma y la sobrina que se había de quedar en el sueño. ¿Así? ¿Dormir 6 horas es tanto durmió? Pensad que Don Quijote duerme en el capítulo 4. En el capítulo 5, perdón, acaba durmiendo. Empieza el capítulo 6 durmiendo. Pasamos al capítulo 7 y queda también durmiendo. Os he hecho un resumen de lo que sucede en los capítulos 5, 6 y 7. Fijaos qué sucede, y durante todo este tiempo Don Quijote está dormido. Don Quijote se va a dormir en el capítulo 5 y mientras él duerme, el labrador habla con el cura y cuenta lo que ha pasado. El cura llama al barbero. Saltamos al capítulo 6, en el que se produce el donoso escrutinio mientras Don Quijote sigue durmiendo. Saltamos al capítulo 7, con Don Quijote dormido, y es entonces, en el 7, tras todo ese sueño, cuando Don Quijote se despierta, se cruzan unos diálogos y vuelve a dormir por 2 días más. Bien, y todo ese sueño, este sí que es un sueño, tanto sueño, este sueño no le procura a Don Quijote ninguna reparación, no le procura a Don Quijote ningún bien. En cambio, tiene unas fiebres, duerme 6 horas, y el narrador dice: ¿tanto? ¿Dormir 6 horas? Hombre, tanto es esto que acabamos de ver, pasarte 3 capítulos durmiendo, sin que ese dormir opere en ti nada. Advertid qué estamos haciendo, lo hago a propósito, Es decir, estamos tratando en serio la enfermedad y la locura de Don Quijote. Estamos siguiendo esta lógica simplemente para ponerla de manifiesto. Nosotros no nos creemos nada, el lector no debe creerse nada de todo esto. Ahora bien, si tú esto te lo tomas en serio, no te cuadrará, porque no puede ser dormir 3 capítulos, que suceda todo lo que sucede en esos 3 capítulos y que tú estés durmiendo, y luego duermes 6 horas y realmente pues te sanas, y que el narrador diga que es un tanto dormir, ¿no? Durmió tanto. No, tanto no, es un sueño como otros muchos que ha tenido Don Quijote a lo largo de la novela. Luego, cuidado con este narrador. Bien, se levanta y dice: ya sé quién soy, ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano. Ya no soy Don Quijote, yo fui loco y ya soy cuerdo. Sí, hombre, sí, pero en el capítulo 5 de la primera parte, Don Quijote dice: yo sé quién soy y sé que puedo ser los 12 pares de Francia y aún los 9 de la fama, y puedo ser Baldovinos y puedo ser Abindarráez, yo puedo ser lo que quiera. Eso que encontramos en el 5 de la primera, ahora resulta que al final de la novela dice: ya estoy sano, ya no estoy loco, ya soy Don Quijote, ya soy Alonso Quijano, ya no soy Don Quijote, ya aborrezco de todos los libros que leía. Concretamente esta cuestión repentina, dice: ya soy enemigo de esos libros, ya me son odiosas esas historias, ya conozco mi necedad, ya las abomino, ya no hay pájaros, yo fui loco, ya soy cuerdo. Bien, ¿cuál es ese? ¿Por qué esta conversión repentina? ¿Pero qué es esto? Esto médicamente no tendría ningún sentido. Y esta conversión, yo fui loco y ya soy cuerdo. Esto entronca, sostenemos nosotros, con el: yo sé quién soy y sé que puedo ser los 12 pares de Francia y aún los 9 de la fama. O como dirá en otro episodio: como quiera que yo me sea. Como quiera que yo me sea significa sea lo que yo quiera hacer de mí. Entonces, cuidado con esto, porque esta recuperación para la salud tan repentina es tremendamente sospechosa. Vale, es sospechosa, y ahora vamos a ver el cierre que Don Quijote hace para la muerte de Don Quijote, que abunda todavía más en esta sospecha. Vamos a verlo. Don Quijote está en su aposento, está muriendo, y entonces solicita a sus familiares que le traigan al cura y al escribano. Bien, entra el cura. Y el cura entra, se quedan todos fuera, habla con Don Quijote y sale. Vale. ¿Qué nos esperaríamos nosotros de un cura que sale de visitar a un moribundo? Pues le he administrado la extremaunción, se ha confesado, le ha administrado la extremaunción, morirá, su alma estará en paz y subirá a los cielos, etc. Es decir, ha muerto perdonando las ofensas. Es decir, un discurso, diría algo propio del ámbito particular de las funciones propias de un sacerdote. Esto es lo que esperaríamos todos. Pero Cervantes hace que el cura salga y diga lo siguiente: verdaderamente se muere, y verdaderamente está cuerdo, Alonso Quijano el bueno,
bien podemos entrar para que haga su testamento. A ver, verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el Bueno. Esto es un diagnóstico propio de un médico. Es el diagnóstico propio de un médico. No el diagnóstico propio de un cura. El cura tendría que haber hablado de, insisto, las cuestiones propias de ese momento, insisto, confesión, extrema unción, perdón, etc. Estas son las materias de las que el cura debería haber hablado, pero Cervantes hace que el cura hable como un médico y que vuelva otra vez a subrayar que muere, que está cuerdo. Bueno, diremos, sí, porque Cervantes lo que quería es asegurarse que no le hiciesen otro Avellaneda, es decir, que no le hiciesen otra continuación, sí, lo que tú quieras, pero sale el cura y dice esto. Y si tenemos alguna duda sobre el sentido cómico de este pasaje, veamos qué sucede cuando entra el escribano, cuando entra el notario. Entra el notario y sucede lo siguiente. Dice Don Quijote, cuando está haciendo su testamento, lo siguiente: ítem, es mi voluntad que si Antonia Quijana, mi sobrina, quiere casarse, se case con hombre de quien primero se haya hecho información que no sabe qué cosas sean libros de caballerías. Y en caso de que se averiguare que lo sabe, y con todo eso mi sobrina quisiese casarse con él y se casase, pierda todo lo que le he mandado, lo cual pueden mis albaceas distribuir en obras pías a voluntad. O sea, mi sobrina, si mi sobrina se quiere casar, hay que averiguar si este tío, con el marido, el individuo con el que se va a casar, si este hombre sabe qué son los libros de caballería. O sea, solo con que sepa qué son ya no me vale para mi sobrina. Solo con que sepa qué son. Y si mi sobrina, a pesar de esta advertencia, perseverase en la idea de querer casarse con él, que le quiten todo lo que yo le he dado y que lo den a voluntad. Esta es una de las voluntades, lo den a obras de beneficencia, perdón. Esta es la voluntad de su sobrina. Sale el escribano y bueno, todo el mundo pues esperaría que dijese, pues bueno, ha manifestado su voluntad sin ninguna coacción y todo se ha producido según pues lo que debe ser. Es decir, se ha seguido aquí todos los procedimientos, valga la redundancia, de cómo se ejecuta un testamento y por tanto todo es correcto, ¿no? Pero sale el escribano y dice lo siguiente: hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que murió. Vamos a ver. Ha dicho Don Quijote que si su sobrina se quiere casar con alguien que tenga únicamente noticia de lo que son los libros de caballerías, que este individuo no es bueno para ella. No lo quiere para ella porque puede estar contaminado por la lectura de estos libros de caballerías. Es decir, y todo lo que tenga relación con los libros de caballerías es absolutamente nefasto y destruye al individuo. Lo destruye hasta el punto que no lo quiere Don Quijote para su sobrina. Y sale el notario y dice: no he leído en ningún libro de caballerías que un caballero haya muerto tan sosegado y cristianamente como Don Quijote. Pues ¿qué es esto? Pues esto es una desautorización absoluta, una absoluta desautorización del notario. Es decir, Cervantes está llevando el sentido lúdico a propósito de las locuras de Don Quijote, de la locura relacionada por la lectura de los libros de caballerías. Todos estos embrollos los está llevando hasta el último término. Ahora bien, para identificar estas cuestiones tienes que entender de la cultura, tienes que entender de cómo funciona la locura en el Quijote y tienes que atender minuciosamente a cada párrafo del libro, a cada párrafo. Si no dispones de un entendimiento potente, se te pasan las cosas, no atiendes a lo que hay y no lo disfrutas. Esto es lo que nosotros sostenemos. Muere cristianamente porque debe morir cristianamente. Y muere cuerdo porque tiene que morir cuerdo. Pero lo uno y lo otro está contaminado sobre estos dos contenidos que Cervantes quiere. Cervantes quiere que muera cristianamente y quiere que muera cuerdo. Sí, pero Cervantes no puede resistirse a lo lúdico. Entonces planea la sombra de la inadecuación sobre estos contenidos. Y luego finalmente tenemos las coplas. Las coplas dicen... Bueno, perdón, lo tengo aquí. El único que dice la verdad es el médico.
El único que dice la verdad es el médico. Sale el médico y dice, fue parecer del médico que melancolías y desabrimientos le acababan. O sea, el médico es el único que actúa conforme a lo que es. Fue el médico del parecer que melancolías y desabrimientos le acababan. Y punto. Una grandísima depresión lo estaba matando. El médico es el único que actúa como tal. Es el contrapunto materialista de los otros dos. Bien, y finalmente tenemos los epitafios. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Los epitafios quieren que muera cuerdo, pero Cervantes, esto es lo que dice aquí, pero el cura y el escribano han mantenido viva la llama, la luz de la sospecha, de la inadecuación, de la duda, de lo lúdico, en definitiva. Es decir, lo lúdico también acompaña a Don Quijote hasta el final, de tal modo que cabría preguntarse si las coplas, en lugar de llorar, no será unas coplas al decir que vivió loco y murió cuerdo. No sé si esas coplas están llorando o están riendo. Pudiese ser que estuviesen también riéndose. No sé si riéndose del Quijote o riéndose de nosotros. Vamos a dejar esto in albis. Bien, con eso terminamos. Queríamos examinar esta escena final de la muerte de Don Quijote dentro del contexto de la discusión sobre la locura de Don Quijote. Y nosotros sostenemos, y con esto ya cerramos esta presentación de entender el Quijote y disfrutarlo, nosotros sostenemos que nos plegamos al dictum de Gracián: quien no entiende, no atiende. Sostenemos que el mayor entendimiento, más potente entendimiento de que hoy disponemos sobre la obra literaria en general de Cervantes es el que nos procura Jesús Maestro en la crítica de la razón literaria. Y que este entendimiento, si nos dotamos de este entendimiento y vamos y leemos el Quijote, podremos atender a todos los pasajes y a la riqueza y potencia de cada uno de ellos, de tal modo que advertiremos el racionalismo crítico construido por Cervantes en el Quijote, y esto, si es causa de placer, perfecto. Si nos hace disfrutar, perfecto. Si no, da igual. Lo que nos aseguraremos es que nuestra competencia crítica para enfrentarnos fundamentalmente a los idealismos, es decir, a todos los fraudes que sobre la realidad materialista objetiva de las cosas funcionan continuamente, esa potencia nuestra crítica siempre será más poderosa que antes de haber leído el Quijote. Eso lo tenemos asegurado. Si esto te causa placer, te hace disfrutar o te admira de la ingeniosidad y sobre todo del genio de Cervantes, pues entonces todavía mejor. Bien, lo dejamos aquí y consideramos que ya está terminada esta presentación. Muchas gracias por su atención.